Están fumando, señores. ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando, concha de tu madre? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? ¿Quién está fumando? ¿Está huevón? ¿Este huevón me viene a alucinar de fumón? ¿Está bien huevón? ¿Qué tal, amigos lectores? El día de hoy revisaremos un poco de la vida y obra de Jorge Luis Borges, este afamado escritor argentino. Este autor nació en 1989. No, perdón. Este autor nació en 1899, di vuelta a los dígitos, y se crió principalmente en la casa de su abuela materna, quien le enseñó inglés, herramienta que le serviría para desempeñarse académicamente y laboralmente en su adultez. Ya a su corta edad, a los 6 años, les confesó a sus padres su afición o su deseo de querer ser escritor. Y para ese entonces, 6 años, o sea, una edad bastante temprana, ya había escrito una fábula, la cual se había basado en un pasaje de El Quijote de la Mancha. Sin embargo, esta no fue su publicación oficial, sino que fue una traducción de El Príncipe Feliz de Oscar Wilde cuando apenas tenía 10 años. O sea, todo un crack, estaba destinado a la grandeza este tipo. Y bueno, ya más grande, producto de una ceguera del padre de Borges, este perdió su trabajo y la familia, en búsqueda de un mejor futuro, debieron mudarse a Europa, más específicamente a París, luego a Milán y después a Venecia, hasta radicarse definitivamente en la neutral Ginebra. Esta decisión también tendría un factor estratégico, dado que por aquel entonces comenzó la Primera Guerra Mundial. Ya por aquel entonces, como Borges tenía más que claro que quería ser un gran escritor, hacía lo que hacen todos los grandes escritores: leer otros grandes escritores. Parece trabalengua. Y por aquel entonces leía bastante a Voltaire, Victor Hugo, Baudelaire y Verlaine. Ya saben que siempre pronuncio mal, sobre todo cuando son apellidos medios afrancesados, pero bueno, ustedes entienden, ustedes comprenderán. Y también leía a autores de habla hispana como José Hernández, Leopoldo Lugones y Evaristo Carriego. Y como suele suceder con la mayoría de los autores del boom latinoamericano, la política tendrá un rol fundamental en su escritura, así que vale la pena darle un pequeño repaso a este tema. En su adultez, Borges regresó a su natal Argentina, Buenos Aires, y en 1921 fundó la revista Prisma, con otros escritores de la época, y años más tarde firmó el primer manifiesto ultraísta argentino. Si no saben lo que es el ultraísmo, tal vez podría hablar de eso en otro video. Por el momento lo pasaremos de largo. Por aquel entonces Borges se ganaba la vida haciendo críticas literarias y haciendo traducciones. Recuerden que él aprendió a hablar inglés desde muy pequeño. Sin embargo, este tipo de trabajos, así como la revista que él manejaba junto con otros escritores, lo llevó a relacionarse con lo más granado del mundo intelectual, literario y artístico de Argentina. Y poco a poco se comenzó a hacer una fama en este ámbito. Eso sí, aquí tengo que hacer un breve paréntesis antes de seguir hablando de su relación con la política, ya que en 1938 su padre fallece, lo que lleva a Borges a tomar un trabajo en una biblioteca en las afueras de Buenos Aires. Pero lo más importante de todo es que por ese entonces a Borges lo comenzó a quejar una ceguera, ya que este padecía la misma enfermedad que su padre, lo que lo motivaría o lo llevaría a depender de otras personas para escribir, ya sea de amigos familiares o más adelante de sus parejas. Ahora sí, continuamos con la vida política. En 1945 se instauró el peronismo en Argentina. Sin embargo, su madre y hermana fueron detenidas ilegalmente solo por hacer ciertas declaraciones en contra de dicho régimen, por lo que Borges le agarraría un odio acérrimo al peronismo. Y este odio acérrimo lo llevaría a él a su vez a generar sus propios dichos muy duros en contra de este régimen, o ser muy crítico con el mismo. Este hecho, dada la fama de Borges que ya tenía por aquel entonces, no quedó sin consecuencias, ya que el gobierno lo castigó cambiándolo de trabajo. Lo sacó de la biblioteca donde trabajaba y les conté anteriormente y lo designó como, les digo de inmediato, inspector de aves y conejos en el mercado. Ahora, dicho así, tal vez esto no parece un castigo o no parece una represalia. Sin embargo, les recuerdo que por aquel entonces Borges ya estaba prácticamente ciego, por lo cual él no podía desempeñar dicha labor, lo que lo llevó inevitablemente a renunciar.
Y claramente, sin lugar a dudas, este cambio, digamos, de puesto tiene un toque cruelmente humorístico, o sea, sí había como un castigo poético, por así decirlo. Pero la cosa no terminó ahí, ya que Borges jamás se sacaría los ojos del peronismo de encima, ya que 5 años después, en 1950, se unió a la Sociedad Argentina de Escritores, institución abiertamente antiperonista. Con todo, no está de más destacar que con todas estas vicisitudes políticas, Borges nunca dejó de escribir. Finalmente, el peronismo fue derrocado por la Junta Militar Argentina, hecho que fue celebrado y apoyado por Borges, quien muy seguramente después se arrepintió de ello, ya que la Junta Militar encabezó un régimen bastante represivo. Y en cuanto a su vida amorosa, Borges se casó 2 veces, con Elsa Astete y Millán en 1969 y en abril de 1986 con María Codoma, 2 meses antes de su muerte. Ahora sí, lo que nos convoca, su vida literaria. Tras varias publicaciones en la revista en la que él mismo participaba y de haberse contagiado de varios escritores, poetas y filósofos de la época, por fin en 1923 Borges publicó su primer libro de poesías, Fervor de Buenos Aires, compuesto por 33 poemas, siendo el germen de todo lo que sería su obra futura. Se editaron solo unos 300 ejemplares, por lo que los pocos que se conservan son considerados tesoros bibliográficos hoy en día. Desde entonces escribió centenares de poemas inspirándose en la esencia argentina, más específicamente de Buenos Aires, siendo temas recurrentes el suburbio porteño, el tango o las peleas de cuchillo, cosas de la época supongo. Sin embargo, por ahí entre 1930 y 1950 se aventuró en la narrativa fantástica o mágica, como en Historia Universal de la Infamia, Ficciones, El Aleph, entre muchísimos más. Pero también incursionó en el ensayo, como en Evaristo Carriego, el que se centra en el poeta que le da nombre a la obra, y cómo este acuñó el arrabal de Buenos Aires como tema literario. Por esos años también participó en la icónica revista Sur, donde mantuvo contacto con varios escritores e intelectuales de la época, como Victoria Ocampo, Alfonso Reyes Ochoa o Pierre Duroy-Larroche, solo por mencionar algunos. En 1961, Borges publicó una colección de ensayos y críticas literarias titulada Discusión, donde se tratan temas como la poesía gauchesca, la cábala y también tópicos filosóficos, artísticos, narrativos y, sorpresa sorpresa, hasta da su opinión sobre un par de clásicos del cine, como Marruecos de 1930, Luces de la ciudad de 1931, El asesino de Karamov del mismo año, entre varios más. Y se mantuvo publicando varias antologías y ensayos a lo largo de los años, siguiendo tocando los más variados temas, como en el ensayo de Historia y la Eternidad. En 1955 fue designado director de la Biblioteca Nacional. Esto fue después del golpe militar que derrocó al gobierno peronista. Borges ocupó este cargo por 18 años. Y en diciembre de ese mismo año fue incorporado a la Academia Argentina de Letras y publicó Los Orilleros, El paraíso de los creyentes, cuentos breves y extraordinarios, poesía gauchesca, La hermana Eloísa y Leopoldo Lugones. Y en 1971, Borges publicó en Buenos Aires el cuento largo titulado El Congreso. Sus últimos días, Borges lo pasó en Ginebra ya que le habían detectado un cáncer hepático, falleciendo el 14 de junio de 1986 a los 86 años. Y bueno, como se habrán dado cuenta, tuvo que hacer un esfuerzo magnánimo para resumir toda su vida y obra en un par de minutos. Pero bueno, Borges siento que es un autor que se nombra mucho cuando se habla de Latinoamérica, nuestra cultura, nuestra historia y sobre todo del boom latinoamericano. Pero se nombra mucho y se lee poco, o al menos esa es la sensación que me da. Y mi diagnóstico, por así decirlo, es que él escribió mucho un formato o un tipo de obra que no es muy común o no muy llamativa para el lector promedio, que son las poesías y los ensayos. A todo esto, cuando hablo de lector promedio me incluye a mí también, no crean que me lo vengo a dar aquí de lector pretencioso. Sin embargo, creo que cuando se trata de un autor, digamos, tan importante y que ha impactado tanto en la cultura latinoamericana, podríamos hacer un esfuerzo, insisto que me incluyo, en leer un tipo de obra a la cual no estemos tan acostumbrados. Tomen en cuenta que
Borges escribió mucho, no solo en cantidad sino en calidad, ya que tocó diversos temas a través de distintos formatos, por así decirlo, o distintas obras literarias, como decía, poesía, ensayos, cuentos. Así que a leer Borges, ya que tiene mucho que enseñarnos, sobre todo si ustedes pretenden el día de mañana ser escritores, hay mucho que aprender de él. Y también otra cosa que destaco de este autor y que me llamó mucho la atención al momento de estudiar su biografía, porque a todo esto yo la biografía la estudio, no es como que me la sepas de memoria, es que este tipo no solamente empezó a escribir a muy temprana edad, sino que empezó a leer también a muy temprana edad, lo cual no es muy sorprendente, ya que a la mayoría de las personas que nos gusta escribir también leemos mucho, es como casi un pack, digamos. Sin embargo, él se dedicaba o ganaba dinero en cierta parte de su vida traduciendo obras de un idioma a otro, y también creó una revista. Es decir, este tipo de alguna manera ejemplifica o encarna esa pasión o esa necesidad de explotar lo que a ti te gusta en su máxima expresión. Y esto es un concepto que ya habíamos visto en la vida o en la biografía que resumí de Isaac Asimov, pero en verdad es una constante en la gran mayoría de los escritores, o por lo menos los que saltan a la fama. Y creo que es un factor que incide en el hecho de que sean famosos. Es que ellos no simplemente dicen, bueno, voy a escribir un par de cuentos y un par de novelas, los voy a publicar y si cuela, cuela. No, estos tipos se dedican por entero a la literatura. No solamente escriben y leen, sino que tienen estas revistas, intentan hacer llegar a la literatura a más personas, interpretan obras que ya existen, hablan de obras que ya existen. Así que eso, encuentro que es un rasgo muy característico que se va repitiendo en las distintas biografías y que con este en particular me llamó la atención. Y hasta cierto punto me sentí, digamos, un poco identificado, ya que en parte es el espíritu que le quiero impregnar a este proyecto de leyendas. Que dicho sea de paso, este proyecto que puede funcionar gracias a su apoyo. Como me pueden apoyar suscribiéndose al canal, dándole like a los videos, activando la campanita de las notificaciones, y siguiéndome en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok, y también pueden suscribirse a mi Patreon o hacer un aporte único por Flow. Todo esto para en el futuro cercano, de ser posible, crear una revista literaria online, que sería una página web en la cual no solamente estaremos comentando los grandes clásicos como hago en estos videos, sino que también publicando y comentando y dando a conocer a los nuevos escritores que quieran publicar una poesía, un cuento o un ensayo. Así que, sin nada más que decir, recordarles que de repente hay que hacer un esfuerzo y leer, digamos, estos formatos que no estamos muy acostumbrados y que en los colegios tampoco, digamos, se incentiva su lectura, porque hay mucho que aprender sobre estos escritores. Así que, sin nada más que agregar y habiendo hecho el spam correspondiente, me despido por esta semana y nos vemos la próxima. ¡Chau!